Días a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy, martes 9 de junio del 2020, nosotros todavía seguimos contando, vamos ya por el día 79 de confinamiento, de cuarentena, todavía confiados en que las decisiones, ojalá que hayan tomado las autoridades locales sean las mejores, aunque eh, leyendo lo que dice la OMS y lo que dicen los científicos, pues obviamente no tenemos muy buenas referencias de estas decisiones apresuradas que se toman en pos de la presión que hacen ciertos grupos empresariales. Esperemos que no sea así y que ya regresemos a una nueva normalidad, pero aunque esa nueva normalidad nos coge a muchos en el desempleo, digo a muchos porque nosotros también, por más de que estemos aquí en hoja de ruta, eh, también pues sufrimos los embates del desempleo, de la incoherencia de ciertos empresarios que muchas veces critican al Estado por no haber tenido fondos de emergencia, pero ahí es cuando nosotros nos preguntamos, ¿y las empresas por qué no tenían esos fondos de emergencia también? Así hay que dar ejemplo desde casa. Pero en fin, todo eso sería, diríamos, no justificable, pero sí entendible, si las empresas al menos cumplieran con lo que dice la ley y la Constitución, ¿no? Con lo que dice el Código del Trabajo especialmente. Pero nos topamos con casos como el que vamos a tratar hoy y por eso le damos la bienvenida al doctor William Belduma, quien es representante de los trabajadores de EDESA, esta empresa que hizo noticia porque vimos nosotros fuera de sus instalaciones algunos patrulleros y obviamente era porque estaban desvinculando a muchos trabajadores y entre ellos a dirigentes sindicales. Entonces queremos que nos cuente la versión de los trabajadores, el doctor, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, bienvenido a Hoja de Ruta, al espacio Otras Voces, que son las entrevistas de Hoja de Ruta Radio. Muy buenos días, doctor. Buenos días, mi estimado César. Reciban de parte de los trabajadores, todos y cada una de las personas que se encuentran en este momento viéndonos, reciban un cordial saludo tanto de mi parte, mi calidad de defensor técnico del derecho del trabajo, así como también de los compañeros trabajadores que fueron desvinculados de la compañía EDSCA, reciban un atento y cordial saludo. Cuéntenos, ¿qué es lo que pasó? Porque esto, apenas empezó la cuarentena, ya hubo novedades con los trabajadores de DESA. ¿Qué es lo que realmente sucedió? Así es, mi estimado César. La situación es la siguiente. Lo humanitario es tener ese compromiso social de que tanto el Estado así como el empresario puedan ayudar al trabajador, lo que no ocurrió dentro de la compañía EDESA S.A. Pues específicamente en la última semana del mes de marzo del 2020, el presidente ejecutivo de la compañía EDESA S.A., quien es el señor Diego Fernández Salvador Chaubet, sube 2 videos a la plataforma YouTube con la finalidad de socializar algunos temas. Ante estas circunstancias son 3 puntos álgidos que el señor pues expresó dentro de esta red social, los cuales son los siguientes. El primero, que fue la reducción, tal cual él lo manifestó. La reducción del 12% de la mano de obra directa, ¿sí?, que era reducir los ingresos de los trabajadores vía incentivos, con lo cual en la actualidad, en el momento actual, la compañía EDESA eliminó un bono que recibía el trabajador, entre comillas, porque ese bono, esos bonos son bonos que ya ha venido recibiendo por tradición el trabajador, por lo tanto ya se constituye ley para las partes. El bono global y un bono de cumplimiento que se eliminó, con lo cual pues los trabajadores no estuvieron de acuerdo. Adicional a esto, el señor también manifestó que aprovechando esta circunstancia, una vez que regrese el trabajador a laborar dentro de la compañía, se
iba a incrementar los índices de producción, circunstancia que la compañía no ha tomado en consideración lo siguiente. Y es que al subir los índices de producción, pues se le estaría afectando al trabajador de manera directa en su salud física, porque desde ya, pues hay varios trabajadores que salieron dentro de la compañía de los que fueron despedidos, trabajadores que no salieron en un buen estado físico y la compañía no les hizo absolutamente ningún tipo de examen ni nada por el estilo, y pues que a futuro nosotros también estaremos accionando al respecto con la finalidad de que resarza la salud del trabajador. En un tercer punto les manifestó a los trabajadores que si es que se mantienen esos índices de producción, los que se venían manteniendo, ¿sí?, se iba a rebajar el 12% del ingreso directo de los trabajadores, ¿sí? Y ante esta circunstancia, pues como ya le había manifestado, el empleador no toma en consideración las enfermedades profesionales que puede acarrear este aumento de índice de producción, ¿sí? Y he escuchado y he visto videos, así como también audios, en los cuales representantes del empleador han manifestado de manera directa que si es que el trabajador llega a poseer una enfermedad profesional es porque juega vóley o juega fútbol fuera del horario de trabajo de la compañía, lo cual es algo totalmente absurdo, es totalmente ilógico. Estas personas simplemente hablan de la boca para afuera sin tener un conocimiento de lo que determina la norma y de lo que determina la ciencia, ¿sí? Un trabajador cuando labora arduas jornadas de trabajo, pues, y en un trabajo repetitivo, obligatoriamente que va a tener con el transcurso de los años, va a tener algún tipo de afectación física. Eso es, sin lugar a duda, eso sucede dentro de la fisonomía del esfuerzo físico que realiza el trabajador, de la fisonomía del trabajador. Entonces, una vez que se comunica estas tres medidas que el empleador optó por dar a los trabajadores de manera directa, hubieron compañeros trabajadores que se oponen a la medida y el empleador de las personas que se oponen a la medida y que empiezan a la lucha para que se respete los derechos del trabajador, decide dar por terminado los contratos individuales de trabajo, para los cuales despide a todos los secretarios principales del sindicato 15 de abril de los trabajadores de la compañía de SCA, despide absolutamente a todos los secretarios, entre los cuales se encuentran el secretario de Defensa Jurídica, el señor Galeas Carlos, el secretario de Finanzas, García Marco, el secretario de Actas y Comunicación, Hualpa Pedro, el secretario de Prensa y Propaganda, Cartagena Ángel. Es decir, a los compañeros trabajadores que venían luchando porque se respeten los derechos que le corresponde al trabajador, de manera inmediata fueron separados del puesto de trabajo. Ante esta circunstancia, pues, nosotros le propusimos una denuncia por el despido masivo de los trabajadores de la compañía. Denuncia que hasta este momento, mi estimado César, hasta este momento el ministro del Trabajo no ha dado respuesta. No ha dado respuesta alguna. Es que no va a dar respuesta porque para él, según las declaraciones de él mismo, dice que él tiene que velar por los empresarios. Entonces a los trabajadores los deja a un lado y él habla de una supuesta, de que él tiene que trabajar por la convivencia de los dos lados, pero si no da oídos a en este caso, a los más débiles, que en este caso son los empleados, menos les va a contestar ahora. Así es, mi estimado César. La situación es la siguiente. De manera directa, ahí tanto el Ministerio del Trabajo, así como el empleador, estarían violentando lo que determinó el mismo Ministerio del Trabajo mediante estos llamados acuerdos ministeriales, ¿sí?, el 077 y el 080, en el cual en el uno, por un lado, se determinó la prohibición de despedir a los trabajadores y en el otro, por el otro lado, las directrices en las que los trabajadores pueden recuperar esta jornada de trabajo que en este momento no están acudiendo. Pero no, de manera directa lo que decidió hacer el empleador
es despedir a los trabajadores y el Ministerio del Trabajo simplemente no ha hecho absolutamente nada al respecto. Ante esta situación nos vimos sorprendidos en mi calidad de abogado defensor, específicamente el 16 de mayo, en una declaración que da este señor en cadena nacional, el señor Luis Poveda, quien es el ministro del Trabajo, manifestando y diciendo que él tiene que velar por los derechos del empleador y no por los derechos del trabajador. Estaría de manera directa el señor violentando lo que determina el artículo 5 del Código del Trabajo. El Código del Trabajo es muy claro y determina que tanto los aparatos administrativos como lo son el Ministerio del Trabajo, así como los aparatos judiciales, que en este caso son los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, están para atender los requerimientos que realiza el trabajador, ¿sí? No los requerimientos del empresario. Porque en esta suerte de diálogos sociales, y de diálogo social que lo que está promocionando este ministro del Trabajo, el actual ministro del Trabajo, sí, lo que hace simplemente es violentar los derechos del trabajador con la finalidad de que traten de llegar a un acuerdo, pero sin liquidarle con los valores que le corresponde, porque de esta circunstancia nosotros ya hemos tenido diálogo social con la compañía EDESA, ¿sí? En lo cual con ninguno pudimos llegar a ningún acuerdo, ningún acuerdo, porque la compañía EDESA lo que planteó el abogado defensor de la compañía era liquidarle al trabajador con apenas el reconocimiento, en muchos casos, del menos del 50% por el despido intempestivo, y de ahí prorratear esa liquidación por varios meses de pago. Llámese, más o menos desde entre 6 meses a 12 meses de pago, tomando en consideración que el trabajador fue despedido. En segundo lugar, no ha mediado causa legal alguna, porque en la carta de despido que redacta la compañía de SCA, en el momento que despide a los trabajadores mediante vía correo electrónico, envió una carta en la que dice que por la aplicación del artículo 169.6 del Código del Trabajo, es decir, por la aplicación del caso fortuito o fuerza mayor, quedan despedidos los trabajadores, cuando la realidad no es eso, ¿sí? No es eso. En días posteriores, el Ministerio de Industrialización, este ministerio postea un video en la red social Facebook, en la cual de manera clara le desmiente categóricamente a la compañía EDESA, que está caída en catástrofe, que supuestamente ha sufrido caso fortuito, fuerza mayor, en lo cual publican el video diciendo que la compañía EDESA ha retomado las actividades laborales con 120 trabajadores, ojo César, incluso antes de que se abra el semáforo ¿cómo es? Amarillo. Amarillo. Antes, mucho antes. Específicamente, esta circunstancia se dio aproximadamente por la primera semana del mes de abril. Ante esta circunstancia, yo me vi sorprendido por el tema de que a los trabajadores se les está obligando a acudir a laborar. Entonces, entre comillas, ¿no? Están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, etcétera, pero sin tomar en consideración que los trabajadores, los compañeros trabajadores que en este momento están laborando dentro de la planta industrial, ¿sí? Tenían que haber sido hechos pruebas PCR para determinar las personas que se encontraban aptas para laborar, lo cual no cumplió la compañía. La compañía les hizo pruebas rápidas y todo el mundo sabemos que las pruebas rápidas simplemente son pruebas que no dan una prueba científica, no le dan un resultado científico, con la finalidad de determinar si ese trabajador se encuentra apto para poder ingresar a laborar. No ha cumplido con esa parte del protocolo y, sin embargo, hasta el día de hoy ya tienen más del 70% de la planta industrial ya en actividades laborales, ¿sí? Cuando inclusive el semáforo amarillo no le da la posibilidad para que cumpla con estas circunstancias. Entonces, inclusive estamos preocupados no solamente por los trabajadores que han sido despedidos y que vamos a accionar a futuro, porque no es que vamos a quedar así. Pues en mi calidad de defensor técnico estaremos presentando ya en los días posteriores, cuando ya tengamos oportunidad de hacerlo, cuando se abra la presentación de demandas, estaremos presentando pues las demandas por despido intempestivo que han sido
víctimas los trabajadores, así como despido ineficaz en el caso de los compañeros trabajadores que fueron despedidos y que son dirigentes sindicales en la actualidad. ¿Ustedes no han tratado de hacer un acercamiento con el director de la empresa de alguna manera para que él pueda explicar de alguna manera este tema? ¿Han tratado de hacer algún acercamiento o no se ha podido definitivamente? Mi estimado César, la situación es la siguiente. Nosotros pusimos una denuncia y generalmente las denuncias dentro del Ministerio del Trabajo operan de la siguiente manera. Uno pone la denuncia, empieza la investigación y ahí existe el acercamiento con la finalidad de poder tratar de llegar a un acuerdo. Pero, primero, no ha sido calificada la denuncia. El empleador propone el diálogo social con los trabajadores, pero las liquidaciones que les trata de entregar a los trabajadores o que trata de convencerle al trabajador, e inclusive, la situación es esta, inclusive con amenazas, porque la verdad es que me vi sorprendido de ver de parte del empleador, de parte de su defensa técnica, decirle en audiencia de diálogo social en el Ministerio del Trabajo mediante vía Zoom, decirle al trabajador y decirme a mí, este juicio se puede demorar hasta 3 a 5 años. Es preferible que ahora tome lo que la compañía le va a pagar, lo que le va a cancelar, que vendría a ser, como ya lo he manifestado, pues más o menos inclusive menos del 50% de lo que le correspondería ganar al trabajador. Entonces, ante esta circunstancia, pues los trabajadores, uno, se han visto indignados y en segundo lugar, pues no han aceptado. Porque la situación es la siguiente. Si, por ejemplo, un trabajador va a recibir la cantidad de $12,000 de liquidación, de ahí el empleador le ofrece entregarle $5,000, pero los $5,000 que le entrega el empleador, entre comillas, no le va a entregar el empleador, no es que le va a entregar en ese momento el dinero en la mano o con un cheque, etcétera, sí, una transferencia al Ministerio del Trabajo para que se realice un pago por consignación, los mecanismos adecuados con la finalidad de poder dar por finalizado el conflicto. No, sino al contrario, la oferta es esta. Yo te doy a ti los $6,000, pero esos $6,000 van a ser prorrateados por un año. Es decir, tú vas a recibir un sueldo mensual de parte de la compañía por un año de tiempo, en la cual yo les he manifestado que es totalmente fuera de toda lógica, fuera de todo punto de vista humanitario, porque si bien es cierto, en este momento, pues el trabajador ha quedado sin el sustento para llevar a su hogar, ¿cómo puede ser posible que el empleador le diga al trabajador que le va a empezar a pagar por cuotas, por partes? Cuando con ese dinero, bien el trabajador puede, pues, ponerse algún tipo de emprendimiento, pues, ¿no es cierto? No sé qué sé yo, una tienda, ponerse algún tipo de emprendimiento. Pero si es que le empieza a pagar al trabajador $300, $400 de manera mensual, pues simplemente le servirán al trabajador con la finalidad de poder sobrevivir, y con eso, pues, el trabajador no podrá ponerse algún tipo de emprendimiento, alguna circunstancia para poder sobrevivir en este momento que estamos pasando de crisis. Ojo, en esta circunstancia, el gobierno de turno actual no ha hecho absolutamente nada a favor del trabajador, no ha hecho nada. Lenín Moreno, junto al ministro del Trabajo, que, ojo, de boca de él mismo, ni siquiera porque de repente nosotros nos hablemos fuera de palabras, ¿sí? De boca de él mismo ha manifestado que está para defender los derechos del empleador, cuando no debe ser esa la realidad. No debe ser esa la realidad. La realidad debe ser, tengo que defender el derecho de la persona que produce en el país. Porque, señores trabajadores, compañeros trabajadores de la paz, sepan lo siguiente: si ustedes no acuden a laborar, ¿sí?, no va a tener el empresario la posibilidad de guardarse las cantidades que tengan de ganancia en los años, en los ejercicios fiscales correspondientes. Mire, por ejemplo, con respecto a este tema, la compañía Edesa S.A. el año pasado sacó del país $15 millones. Ojo, no lo digo yo de mi voz, ¿sí? Esto fue expresado de manera directa en las noticias, en Pichincha Universal. Los señores hicieron una investigación periodística y determinaron que efectivamente la compañía Edesa S.A. el año pasado sacó $15 millones
fuera del país, y la circunstancia es la siguiente: ¿dónde están lo que le corresponde a los trabajadores por utilidades? Mi estimado César, $0 en utilidades al trabajador, $0 en utilidades. Entonces, ante esta circunstancia, obligatoriamente el trabajador, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es la única forma para poder presionar, para poder hacer respetar los derechos? El derecho que le consagra el artículo 94 de la Constitución de la República de Ecuador, el cual es el derecho a resistir. Ante esta circunstancia, los trabajadores han venido reclamando la liquidación desde el momento en el que fueron despedidos, pues, hasta el día de ayer, que hubo también un plantón a las afueras de la compañía EDESA con la finalidad de reclamar lo que por derecho les corresponde. Claro. Ahora, el asunto es que se ve complicado ya una vez que la empresa pues ha dicho y ha dado este tipo de declaraciones y de acciones. Lo preocupante es que el ministerio no haga nada. Eso sí me preocupa muchísimo porque estamos en total indefensión. O sea, ustedes están a la buena de Dios, como quien dice, y eso no está bien, pues no debería preocuparnos a nosotros como sociedad porque están creando un precedente en donde todas las empresas podrían hacer lo mismo. Así es, mi estimado César, la situación raya en que el gobierno central, el actual gobierno de Lenín Moreno Garcés, pues en vez de apoyar a la fuerza productiva, a la fuerza que genera la riqueza para el Ecuador, se ha ido a favor de los panas, de los empresarios, con la finalidad de que ellos se vean bien beneficiados. De que ellos no tengan ningún problema, pues. Exactamente, y la situación es la siguiente. Le vieron la oportunidad, ¿no es cierto? A ver, estamos pasando por esta crisis con respecto a al COVID-19. Estamos pasando por esta crisis. En este momento es tiempo para retirarle los derechos que tienen los trabajadores. Y ojo, que son derechos que fueron luchados a través de la historia, ¿sí? Son derechos que fueron conquistados a base inclusive de sangre. No nos olvidemos de la matanza del ingenio Astra en Guayaquil. Por favor, no nos olvidemos, compañeros trabajadores y todo la ciudadanía en general, no nos olvidemos de eso, que esas conquistas laborales fueron conseguidas en base de sangre, en base de lucha, en base de tratar de crear una igualdad entre el empleador y el trabajador, lo cual no existía, pues veamos, en el tiempo de antes el trabajador era simplemente considerado como una pieza más, prácticamente poniendo un símil, una comparación, ¿sí? Como un animal de carga, y la situación no debe darse de esa naturaleza. Ante esta circunstancia, la Constitución de la República del Ecuador es muy clara, muy clara. El artículo 11 específicamente, el numeral 6, determina que todos los principios y los derechos, entre estos el derecho del trabajo, el derecho del trabajador, ¿sí? Son derechos inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Ante esta circunstancia, pues, el Estado ecuatoriano tiene que velar por el derecho que tiene el trabajador, sin lugar a dudas, tiene que velar. Entonces, al ser el derecho del trabajador un derecho especial, la Constitución también nos da la pauta dentro del artículo 326, específicamente en el numeral 2, que manifiesta que los derechos del trabajador son irrenunciables, por un lado, y son intangibles. La pregunta es la siguiente: ¿será que el derecho del trabajador, al estar constitucionalmente aceptado, al ser un derecho irrenunciable e intangible, será que en el gobierno actual se está respetando esta circunstancia? Al contrario, se mandó una ley deshumanizante, porque no es una ley humanitaria la ley que envió por iniciativa del Ejecutivo, con la finalidad de eliminar los derechos que tienen los trabajadores, cuando al contrario, en este tiempo de crisis, debería estar el Estado a favor de esos derechos, de defender en la relación laboral a la parte más débil, ¿sí? El capital versus la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo tomando en consideración que es la parte más débil dentro de la relación laboral. Y así lo prescribe, pues,
la Constitución de la República del Ecuador, así como los tratados, convenios internacionales que el Ecuador ha firmado. Ante esta circunstancia, incluso esa norma dictada por la Asamblea Nacional, aceptada por la Asamblea Nacional de manera vergonzosa, por quienes en este momento le dieron las espaldas al trabajador, esa norma es netamente inconstitucional y que pues una vez que sea publicada en el registro oficial, pues nosotros ya tendremos la oportunidad, los abogados defensores que estamos en el día a día con los trabajadores, de proponer las acciones de inconstitucionalidad al respecto. Pues la situación es la siguiente. El artículo 328 de la Constitución de la República del Ecuador nos manifiesta de manera clara, específicamente en el inciso tercero, que la remuneración primero del trabajador será justa y en segundo lugar no se podrá disminuir ni descontar. ¿Cómo es eso de que por iniciativa del presidente de la República y por apoyo de la vergüenza de asamblea que tenemos en este momento, le hayan apoyado a violentar de manera directa este artículo, el 328 de la Constitución de la República del Ecuador? ¿Sí? Entonces, ante esta circunstancia, tanto la jurisprudencia como la norma nos manifiestan que todo, absolutamente todo lo que es atentatorio y violenta el derecho del trabajo, obligatoriamente deberá ser declarado inconstitucional. Si la Corte Constitucional en este momento así no lo ha hecho, pues los abogados defensores, quienes laboramos y trabajamos en pro de la defensa del derecho del trabajador, pues estaremos a futuro proponiendo las respectivas demandas con la finalidad de tirar abajo esta ley que lo único que ha hecho es precarizar el derecho del trabajador, y ante esta circunstancia pues nos vemos en la obligación de acudir en salvación, en ayuda de los compañeros trabajadores, quienes nuevamente les digo, son las personas que producen, son aquellos que generan la riqueza para el país. Doctor, y una cuestión más. El Código de Trabajo prohíbe también que sean despedidos los dirigentes sindicales. En este caso tampoco se ha respetado eso. Tengo entendido también que en el hay un comité de empresa dentro de EDESA. ¿Qué ha pasado con ese comité de empresa? Bueno, específicamente, mi estimado César, el artículo 191.1 determina que se encuentra, perdón, el 195.1 del Código de Trabajo determina que se encuentra prohibido despedir a los dirigentes sindicales. Ante esta circunstancia, el Código del Trabajo manifiesta que ese despido deberá ser considerado como un despido ineficaz, pero sin embargo de que la compañía a futuro tendrá que afrontar las demandas correspondientes con la finalidad de pagar, de indemnizar al trabajador por el despido ineficaz, porque así dice la norma, que una vez que el trabajador haya sido separado y despedido del puesto de trabajo, deberá pagarse de acuerdo a lo que dice el Código del Trabajo, es decir, de acuerdo al despido ineficaz, pues no respetaron absolutamente nada. Hay un comité de empresa dentro de la compañía, pero es un comité de empresa, mi estimado César, que no defiende al trabajador y que defiende más bien a los intereses de la compañía. Ojo, y no le digo yo en mi calidad de abogado defensor, de eso hacen testimonio todos los trabajadores, tanto los que se encuentran adentro y los que están afuera despedidos, no solamente los 30 trabajadores, sino hay muchos otros trabajadores más que se encuentran despedidos y de los que yo tengo en este momento demandas en curso, es decir, demandas que aún todavía no han sido notificadas con fecha, día y hora para audiencia con la finalidad de hacer valer, defender los derechos. No defienden los derechos que le corresponde al compañero trabajador. Estos señores del comité de empresa no han hecho absolutamente nada, no han hecho nada por tratar de darle la oportunidad de que el trabajador pueda hacer, primero, escuchar su voz, en segundo lugar, opinar, y en tercer lugar, no ser reprimido. Porque una vez que el trabajador se expresa, hace escuchar su voz de manera inmediata, a la compañía le ve como un mal elemento y le dice, bueno, ¿sabes qué? Vos estás haciendo mucha bulla, estás protestando a favor de los derechos de tus compañeros, por favor, te mandamos de aquí de la compañía. Y así sucedió con los dirigentes sindicales.
sindicales, y así sucedido con los compañeros trabajadores que también no se encuentran de acuerdo, porque en los 30 trabajadores despedidos dentro de la compañía, son todos los trabajadores que protestaron y le dijeron a la compañía, ¿sabe qué, señores? No, nosotros no queremos que se nos rebaje la remuneración, porque si se nos rebaja la remuneración, nosotros ya tenemos algún tipo de, por ejemplo, algún crédito, alguna circunstancia por pagar, y ya tenemos cuadrado absolutamente todos los valores que ingresan dentro del hogar, dentro de la familia, por la Ya labor está del hecho un trabajo. presupuesto. Exactamente, tienen hecho un presupuesto, entonces de manera directa ya se descuadra el presupuesto y ahí pues el trabajador se ve de manera directa afectado. Pero el comité de empresa no ha hecho absolutamente nada por defender el derecho que tiene el trabajador. Hasta este momento no he visto un solo pronunciamiento al respecto. Solamente ha sido el sindicato de trabajadores de la compañía, sindicato 15 de abril, quien ha estado al frente de las protestas, quien ha estado al frente de reclamar los derechos que tiene el trabajador, ¿sí? Y el comité de empresa, en un acto totalmente apegado a las políticas del empleador, no ha hecho pronunciamiento alguno al respecto. Sí me gustaría escuchar un pronunciamiento de los señores del comité, pero, estimado César, lo único que vamos a escuchar o lo único que van a decir es simplemente, ¿saben qué? Pongamos el hombro, porque esa es la frase, la épica frase que utiliza el empleador con la finalidad de bajarle, de quitarle incentivos, de quitarle, de reducirle, como conforme lo manifestó, sí, el mismo empleador, sí, de reorganizar los costos y de reducir el 12% de la mano de obra directa del trabajador. Entonces, el comité de empresa no ha hecho absolutamente nada al respecto. Incluso, por ejemplo, el tema del trabajo de las personas que van a cumplir 20 años de servicio, ¿sí? Nosotros fuimos, en este caso, en mi calidad de abogado defensor, así como los compañeros trabajadores que hacen parte de la organización sindical, Sindicato 15 de Abril, de trabajadores de la compañía de SCA, ¿sí? Fuimos quienes pusimos las denuncias, quienes estuvimos detrás de los asambleístas de la Comisión de los Trabajadores, quienes estuvimos presionando con la finalidad de que la compañía tenga esa oportunidad de hacerle pasar los 20 años de servicio y el trabajador pueda obtener esta jubilación patronal. Circunstancia que en este momento, por lo menos en este momento, se ha visto afectado de manera directa, puesto que hay dos trabajadores específicamente, dos compañeros trabajadores, que están a punto de cumplir 20 años de servicio y que fueron despedidos de la compañía EDSCA. Y son dos dirigentes sindicales, el señor Carlos Lobato y el señor Cartagena, sí. El uno le faltaba 11 meses y al otro le faltaba algo así como 2 meses o 1 mes y medio para llegar a cumplir 20 años de servicio, y dijeron, no, pues esta es la oportunidad que tenemos y por favor salgan los compañeros trabajadores. Les cayó del cielito el COVID, más o menos. Pero no, sí, pues, o sea, qué inhumanidad y qué falta de solidaridad con los compañeros de trabajo. Sí, verdad, hay que poner el hombro en toda empresa, hay que poner el hombro, pero también a igual trabajo, igual remuneración, dice pues el principio. Entonces no podemos venir acá a que poner el hombro y que nos bajen el sueldo y trabajar más. Eso no es justo. Pero bueno, estamos en el Ecuador y es por eso que eso es lo que sucede, y qué pena que la Asamblea Nacional no haya podido determinar, obviamente, o saber discernir entre lo que puede pasar con el trabajador cuando aceptan una ley tan precarizadora como la que han aceptado y con el título de ley humanitaria supuestamente. Doctor, muchísimas gracias. Le dejo con su mensaje final. Quiero tomarme, mi estimado César, solamente unos minutitos para darle a conocer a la ciudadanía lo que actualmente está pasando con respecto a las liquidaciones de los trabajadores. Por favor. ¿Sí? Ante esta circunstancia, pues nosotros nos hemos visto en la necesidad de buscar, de darle a conocer a la ciudadanía lo siguiente. Y es que es de sorprenderse, mi estimado hermano, ¿sí? Hay compañeros trabajadores que hasta este momento les han incluido en una nómina
con la finalidad de entregarles algún tipo de liquidación, algún tipo de porcentaje, un pago por consignación dentro del Ministerio del Trabajo. Pero hay compañeros trabajadores que sacaron liquidación en contra. Es decir, que ni siquiera les entregaron lo que determina la norma, ¿sí? Lo que son derechos adquiridos, ¿sí? El derecho adquirido por el 13º sueldo, por el 14º sueldo y por vacaciones. Y es más, el compañero, por ejemplo, Rodolfo Leiva Campo Verde, él tiene una liquidación en la cual él le debe a la compañía pagar $217.76. Es de sorprenderse. Por 13 años de labor, y los señores de la compañía Edesa S.A. practican una liquidación diciendo que supuestamente el trabajador entró a laborar en el año 2017, cuando el trabajador debe recibir por liquidación 11.222,45. En un segundo caso tenemos al señor Carlos Vinicio Lobato, dirigente sindical. Él es, en este caso, es secretario de Salud, Seguridad y Medio Ambiente. Él fue secretario en el periodo 2017-2019 y todavía tiene cobertura porque es claro el Código del Trabajo que dice que el trabajador tiene cobertura hasta un año después de que cumple sus funciones. El señor está debiéndole a la compañía, es decir, él debe pagarle a la compañía $565.51 por 19 años, un mes, 10 días de trabajo consecutivo. Cuando la liquidación que se le debe pagar al trabajador... Perdón que le coste, doctor, pero, o sea, ¿qué debían? Pues, o sea, toda la producción de esa. Es totalmente vergonzoso, mi Claro. estimador. Es vergonzoso lo que está pasando. Y ante esta circunstancia hay un último, y hay aquí inclusive una triple vulneración de derechos. Un tercer trabajador, el señor Aurelio Manuel Lara Montoya. El señor es una persona con discapacidad. Y sabiendo que es una persona con discapacidad, pues decidieron despedirle de la compañía. El señor tiene el 52% de discapacidad en su cuerpo, es discapacidad grave que tiene el señor. Y él, siendo discapacitado, le debe a la compañía $376.48 por 15 años, 9 meses, 10 días de trabajo consecutivo. ¿Algún préstamo, alguna cosa que ellos hayan tenido como para que la empresa les haya descontado directamente? Préstamo quirografario en el IES, préstamo hipotecario, qué sé yo, porque es la única razón por la que yo entiendo que podrían descontarle con tanta saña una liquidación, ¿no? Pero, mi estimado César, la situación es la siguiente, que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, una vez que el trabajador ¿sí? es despedido, es decir, le dejan ya como cesante, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de los fondos de cesantía, o de los fondos de cesantía específicamente, ¿sí? Ellos toman el dinero de lo que le está debiendo el trabajador por un préstamo quirógrafo. Queda extinta la deuda, queda extinta la obligación, porque el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social nunca pierde y ningún banco nunca pierde. Entonces ellos toman de los fondos que tiene el trabajador y de manera directa resarcen la deuda. Pero la compañía de SCA de manera directa les descontó a los trabajadores, no se especifica el descuento, pero simplemente el trabajador le debe pagar a la compañía, en este caso, compañero discapacitado, 376,48, cuando en sí la liquidación por ser una persona discapacitada, en la aplicación del artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades, debe ser de 27.245,97 centavos. Pero a la compañía Edesa se le ocurrió la brillante idea de hacer esta acta de finiquito y ponerle al trabajador como que él le está debiendo, una persona discapacitada le está debiendo al trabajador. Y por último, dos compañeros, el señor Cristian Zambrano y el señor Carlos Sánchez, quienes son dos compañeros que le ganaron vistos buenos bajo, en este caso, la asesoría legal, la asesoría técnica mía,
les ganamos dos vistos buenos, el primero propuesto por el trabajador y el segundo propuesto por el empleador y que fue, pues, no fue probado dentro de las diligencias pertinentes y nosotros les ganamos los vistos buenos. Les despidieron a los compañeros trabajadores pues de forma intempestiva. Y la situación es la siguiente, a los compañeros hasta este momento no les han cancelado un solo centavo y al contrario, les llaman o los mensajean para amenazarles y decirles, al uno, ¿sabe qué? Usted ha dado como usted ha puesto en este caso, en el principio de la libertad de expresión, el trabajador comunicó, expresó mediante vía Facebook lo que ocurría, la realidad que ocurría dentro de la compañía de esa, y entonces usted por eso no va a recibir liquidación. Al contrario, nosotros le vamos a enjuiciar a usted para que usted a futuro nos pague. Al primero. Al segundo, le dicen, bueno, ¿sabe qué? Como usted nos ganó el visto bueno, primero, no te dejamos entrar al puesto de trabajo y con eso ya quedas despedido. Pero en segundo lugar, te llamo para decirte, ¿sabes qué, compañero de trabajo o ex compañero de trabajo? No te voy a pagar y te voy a hacer padecer inclusive hasta 5 años con la finalidad de que en 5 años tú puedas cobrar. Que tengamos que irnos a los jueces comunes, a los jueces de la Corte Provincial, tengamos que irnos a la Corte Nacional de Justicia, a la acción extraordinaria de protección, pero nosotros te vamos a hacer sufrir 5 años con la finalidad de no pagarte y no cancelarte hasta ese momento. Entonces, yo veo la poca solidaridad de la compañía de ¿sí? al trabajador que le entregó sus años de servicio, así hayan sido 2, 3, 4, 5 años de servicio, que le sirvió pues para que el empleador genere riqueza, genere estos 15 millones que supimos que sacaron fuera del país, estos 15 millones de dólares, y que al trabajador hasta este momento no le ha entregado absolutamente 0 centavos por el valor de utilidades. Entonces, ante esta circunstancia, pues, lo que nos queda, tanto a los compañeros trabajadores de la compañía de esa, así como a los señores trabajadores de la patria, nos queda resistir. El artículo 94 de la Constitución de la República del Ecuador es muy claro y nos dice que en el momento en que una persona, ¿sí?, se vea afectado en sus derechos, tiene el derecho de resistir. Es decir, compañeros trabajadores, tenemos oportunidad histórica de hacer valer los derechos que ustedes tienen, ¿sí? Pero no es, compañeros, de repente quedándonos en la casa. Hay que salir, compañeros, a hacer escuchar nuestra voz. Hay que hacerle escuchar la voz al presidente de la República actual, que no ha hecho absolutamente nada para defender los derechos suyos. Pero en ustedes está la lucha, en ustedes, en sus manos, en su garganta, en su voz está la lucha, el levantar esa voz de protesta con la finalidad de hacer escuchar la voz del trabajador, considerando que la voz del trabajador es la voz de Dios. Ante esta circunstancia, compañeros, yo les invito a que ustedes hagan respetar esos derechos que les corresponden, que no se conformen con simplemente que el empleador les diga, ¿sabe qué? Firmemos un acuerdo entre las partes. Rechacen esos acuerdos, compañeros, porque esta ley deshumanizante es muy clara, dice que el acuerdo debe ser bilateral, es decir, que debe ser firmado por las dos partes. Pero si el trabajador no está de acuerdo y se declara en resistencia, compañeros, conforme debe de ser, ¿sí?, al momento de ver que se están vulnerando sus derechos, compañeros trabajadores, por favor, resistamos juntos, porque yo también en mi calidad de defensor técnico he estado al frente de los compañeros trabajadores, acudiendo incluso a las protestas con la finalidad de hacer escuchar la voz del trabajador. Que no sea solamente el empresario el que tenga la razón, sino que en esta vez la parte más débil, la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, pues tengamos oportunidad de reclamar los derechos que les han sido conculcados. Así es, estimado doctor, y le agradezco por su intervención, le agradezco por haber venido a Hoja de Ruta. Solamente para dejar en claro de que nosotros debemos defender al más débil, y en este caso el más débil es el empleado. En una correlación de fuerzas siempre saldrá ganando el empleador. Y un mensaje a los señores que trabajan en talento humano en EDESA. Para trabajar en ese puesto hay que ser humanos primero y hay que pensar en el trabajador. No, sí, verdad, es un puesto sánduche el puesto de talento humano,
pero conocemos, sabemos, hemos dado clases inclusive de talento humano a muchas personas. Y la primera recomendación es esa, que para trabajar en talento humano uno tiene que ser buena persona y pensar que hay que defender al más débil, obviamente, velando por los intereses de todos, no solamente de unos pocos o solamente del empresario. Porque había una teoría antes que decía, contratarásle al jefe de talento humano siempre y cuando sea corporativo. El corporativo quiere decir que solamente vele por los intereses de la empresa y no es así. No es así. Para trabajar en talento humano hay que ser humano. Por eso se llama talento humano. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Y sí, la única expresión que tiene el pueblo ahora es las calles. Así que esperemos que esto ya llegue a una nueva normalidad, a la nueva normalidad, pero obviamente los derechos no pueden regresar a una nueva normalidad a conveniencia de algunos. Los derechos se mantienen y los derechos se respetan. Muchísimas gracias a todas las personas que están con nosotros. Gracias, doctor, nuevamente. Y nosotros regresamos más lueguito, ya con otro caso. De vuelta el caso de los trabajadores de Canal Uno, colegas comunicadores que también fueron despedidos y que veamos cómo está la situación de ellos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, doctor. Un verdadero gusto. Que tengan un buen día.